Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing en Voz, el podcast donde exploramos el mundo del posicionamiento, la identidad y la expansión de marcas personales. Soy Erika Bon, consultora internacional de marketing, y desde el 2018 me dedico a ayudar a profesionales y emprendedores a crear marcas personales en marcas memorables, acompañándolos con estrategia y teniendo como objetivo siempre llevar su autenticidad y esencia en cada punto de contacto con sus clientes. En cada episodio vamos a estar hablando de desafíos, procesos, éxitos, estrategias, todo aquello que nunca se habla de llevar adelante un negocio digital, y aún más si estamos llevando nuestra identidad como medio de comunicación, como medio de posicionamiento y como medio de estrategia de marketing. En este primer episodio me gustaría hablar sobre qué es la marca personal, porque se habla mucho acerca de esto, pero se tiene poco conocimiento y poca claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de marca personal. Además de esto, te voy a contar mi propia historia, porque no podría estar hablando de marca personal si no te contara cómo fue que yo gesté la mía y cómo fue generando esa evolución, cómo fue evolucionando esa marca a lo largo del tiempo. La marca personal no es nada más ni nada menos que lo que nosotros hacemos desde nuestra identidad y como personas hacia el exterior. Y lo que el otro entiende de nosotros por lo que comunicamos, por lo que hablamos, por lo que ejecutamos a través de nuestra persona, a través de nuestro nombre y apellido. Se suele asociar a que la marca personal es tener un logo, tener un Instagram, una página web, y a partir de eso ya el camino está recorrido. Y en realidad no necesitas tener nada de eso para ser una marca personal. Desde el momento en que sos estudiante universitario, desde el momento en que sos emprendedor, tu nombre empieza a ser conocido en ese rubro, en ese sector, en esa área, porque es a partir de tu identidad, a partir de tu persona, que empezás a hablar, que empezás a generar un determinado impacto, una determinada transformación o de llevar un determinado beneficio hacia el otro. Es de esa forma en donde utilizamos a nuestra identidad, a nuestro nombre y apellido, como un canal y como un medio para poder transformar la vida del otro, para poder vivir de nuestra pasión y para poder, obviamente, gestar algo que sea bidireccional con la otra parte, ¿sí? Entonces, la marca personal es eso, es utilizar nuestra identidad como medio de comunicación, como medio de posicionamiento y como medio de transformación a partir de lo que amamos hacer, a partir de nuestro propósito y a partir de lo que nos enciende como personas. Me gustaría compartirte mi propia experiencia de cómo fue que yo di mis primeros pasos con mi marca personal. Y vamos a remontarnos al 2014, cuando empezaba a estudiar la carrera de marketing en la ciudad de Posadas, de donde soy oriunda. Posadas queda en la provincia de Misiones, y en ese momento poco se hablaba de lo que era el marketing. Eran pocas las empresas que lograban tener o que, digamos, buscaban tener un equipo de marketing o un área de marketing en sus organizaciones. Entonces, para mí, como estudiante recién salida de la escuela, del colegio, era muy difícil poder entender cómo el marketing me iba a dar trabajo, cómo yo, una vez recibida, iba a poder salir al ámbito laboral. Y mientras era estudiante y veía la experiencia de muchos profesores, fui entendiendo que una vez que me recibí y cuando empecé a dar mis primeros pasos en el mundo de la profesión, ya como licenciada en marketing, que esto fue aproximadamente en el 2018, me di cuenta que no me hacía sentido y no concordaba con muchas formas de hacer y de ejecutar el marketing en ese momento. No me hacía sentido lo que escuchaba, lo que veía, y sin embargo a mí me apasionaba la disciplina del marketing. Me apasionaba desde un lugar ya muy profundo, porque inclusive hoy, en pleno 2025, yo lo veo al marketing como un hobby redituado. Lo veo a mi profesión como un hobby redituado realmente, porque todo lo que yo ejecuto no lo veo como un trabajo. Y esta pasión, que hoy te puedo decir, creo que esto es inclusive mi propósito como marca personal, hacía que yo no me sintiera encajada en lo que habitualmente se venía haciendo en el mundo del marketing en la ciudad en ese momento. Entonces, de a poco,
me empezaron a invadir estos sentimientos de no sentirme comprendida, de sentirme que no encajaba, pero a su vez no tenía las herramientas suficientes o tal vez la experiencia suficiente como para saber qué era efectivamente lo que yo quería hacer y cómo yo lo quería hacer. En todo este proceso fui descubriéndome, porque una marca personal es autodescubrimiento, autoconocimiento y autoconcepto continuamente. Entonces, en este proceso me di cuenta que me encantaba enseñar, que me encantaba poder estar frente a un grupo de personas hablando de marketing, hablando de cómo posicionarse en redes. Y fue ahí que entendí en dónde yo quería estar, dentro del territorio profesional, por así decirlo. Me empezaba a quedar un poco más en claro hacia dónde yo quería apuntar. Sin embargo, no sentía que tuviese colegas o que tuviese personas que estuvieran acompañando mi visión. Además de eso, soy la primera mujer en mi familia en vivir de su marca personal, en vivir de un negocio digital, y también me sentía incomprendida por mi familia, porque claro, estaban acostumbrados a otro estilo de negocio, a otro estilo de trabajo, y yo de la nada venía a hablar de lo digital, de redes sociales, de servicios de branding, de servicios de marketing. Entonces, imagínense cómo era mi situación en el 2019, cuando ya estaba recibida. Me costaba mucho que mis padres lograran entender de qué yo vivía o en qué consistía mi trabajo. Creo que recién en el 2025 pude lograr que ellos asocien a mi trabajo con algo más tangible, ¿no? Pero en ese momento era muy complicado. Entonces, entre sentirme incomprendida, porque esa era mi sensación, sentir que no tenía un espacio en el cual poder hablar de los mismos desafíos, fue que dije, ok, esto va a ser difícil, pero yo voy a ir encontrando a través de mi propia voz, mi propio camino. Y fue eso lo que hice. Sin importar que por ahí no contaba con tanto apoyo o incluso cuando tenía conversaciones con mis padres para que me ayudaran a tomar decisiones en ese momento, y ellos no entendiendo de qué se trataba mi trabajo, era muy complicado que ellos entendieran mi visión. Y yo sabía que esto iba a ser un desafío para mí. Y así todo dije, vamos a hacerlo igual, cueste lo que cueste, esto va a ser así y lo voy a hacer a mi manera. Y a mí personalmente me pasaba de que me costaba mucho acatar órdenes, me costaba mucho trabajar para otros. No me gustaba trabajar para otros, no me gustaba cumplir horarios para otros. Y esto del sueldo fijo o del trabajo en relación de dependencia, la verdad que no me llenaba, no me alcanzaba y no era lo que efectivamente yo quería para mí a futuro. Sin embargo, durante los 2 primeros años de mi carrera yo trabajé en relación de dependencia, pero fue en estas experiencias que yo realmente vi el camino que no quería seguir, que era precisamente trabajar para otros. Y fue en este proceso que fue naciendo y creciendo y evolucionando mi marca personal. Porque logré darme cuenta de que si yo me sentía incomprendida y quería buscar o implementar mis propias reglas en este mundo, yo tenía que hacer un camino diferente al que yo conocía o a los caminos que se mostraban en ese momento o en esa época. Y no fue hasta la pandemia que esto tomó una real fuerza, en donde debido a que todo se expuso a lo digital, los profesionales lograron poder verse desde otro lugar y aprovechar las oportunidades que esta pandemia nos traía para quienes ya estábamos inmersos en el mundo digital. Y creo que fue ahí en donde aparece mi crecimiento real. Entonces, siempre tuve en claro que yo quería aportar desde el marketing, aportar desde mi persona y que sea mi nombre, el medio y el canal que haría todo esto. Eso lo tuve en claro desde que me recibí, desde que terminé la facultad. Pero en ese momento no existía este concepto de marca personal. Sin embargo, yo sabía que era eso lo que yo quería hacer. Que me reconocieran como referente en el marketing, que me asociaran o que asociaran mi nombre con el nombre del marketing, con la disciplina del marketing. Y fue así que durante muchos años me dediqué al marketing dentro de la provincia de Misiones, en donde vivía, hasta que en el 2023 decido dar un giro y emigrar. Ya todo lo que venía haciendo en Argentina
me daba un gusto a poco. Yo me sentía muy en mi zona de confort, sentía que si yo quería seguir explorando nuevas oportunidades, nuevas posibilidades y nuevos mercados, necesitaba irme. Y fue así que en el 2023 decidí emigrar. Y bueno, con esta emigración vinieron desafíos de todo tipo e índole, pero principalmente lo que voy a destacar es que a partir de esa decisión de emigrar, la evolución que dio mi marca personal, porque me sacudió la experiencia de una forma tal que empecé a entender en dónde yo sí iba a encajar, empecé a entender en dónde sí yo quería crecer y construir mi identidad, mi nombre, mi profesión, mi marca personal como tal. Entonces creo que este deseo de querer hacer un marketing a mi manera, este deseo de querer ser una profesional que tenga sus propias reglas, sus propias metodologías, sus propias maneras y que se aburra o que no concuerde con copiar lo que se hace en el mercado o lo que ya existía, creo que esta necesidad de hacerlo distinto, de hacerlo a mi manera, que no significa que sea mejor o que esté bien, pero yo me sentía bien haciéndolo a mis modos, ¿no? Entonces fue ahí que yo empecé a trabajar mi marca personal, asociándolo siempre con estrategias de marketing, con experiencias de marketing, con capacitaciones de marketing. Y en este proceso mucha gente se empezó a sentir inspirada por eso. Mucha gente empezó a ver que lo que yo hacía les generaba algo en ellas mismas. Y de esta manera nacieron servicios, de esta manera nacieron colaboraciones, de esta manera nacieron eventos y de esta manera también nació este podcast. Entonces, mi marca personal hizo eso, que yo no solamente encuentre mi propósito, sino que haga de mi propósito y de mi identidad una real estrategia de comunicación y un negocio, porque vivo de esto. Y realmente, si hay algo que me apasiona es poder acompañar a otras personas en este proceso de descubrir en dónde está su propósito, de descubrir cuál es su propuesta de valor y hacer de esto un servicio, hacer de esto algo rentable, hacer de esto un real negocio. Entonces, estos son los inicios de cómo empecé. Y te voy a contar que también había algo que me generaba ruido, y es que yo siempre fui como en contra de la corriente. Es decir, siempre me gustó tomar el camino difícil, el camino contrario. No sé si por ser... No sabría decirte por qué en realidad me pasaba esto, pero si a mí algo no me hacía sentido, yo no iba a seguir a la manada. Y a mí muchas cosas no me hacían sentido. Y tal vez esa visión que yo tenía en ese momento, que era como algo muy a largo plazo y también muy abstracto, que yo no lograba tangibilizarlo o ponerlo en palabras, siento que hoy sí lo puedo poner en palabras, y es básicamente siempre quise vivir de mi marca personal, pero en ese momento no tenía el conocimiento de lo que efectivamente conllevaba hacerlo. Y con estos prácticamente 7 años de ejercer la profesión del marketing y de vivir de mi nombre, vivir de mi marca personal, puedo decirte que este es el camino que siempre quise construir y que durante el proceso pude ponerle un nombre, pude ponerlo en la mesa y decir, ok, tiene este nombre y es esto de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a estar tratando, ¿no? Entonces, en este proceso, como te comentaba al inicio, el autodescubrimiento, el autoconcepto y la autopercepción son indispensables, porque si yo no me conozco, si yo no sé quién quiero ser, quién soy, qué me gusta y cuáles son mis debilidades o mis limitantes o mis no negociables, si yo no conozco esto, va a ser imposible poder hacer una estrategia que esté alineada a tu esencia y a tu autenticidad. Entonces, la marca personal, en primer lugar, va a empezar con estos 3 autoconocimiento, autoconcepto y autopercepción. Porque la marca personal no es simplemente hacer una estrategia de comunicación y efectivamente comunicarlo, sino que es trabajar todos tus valores, trabajar tu identidad, trabajar lo que te hace diferente, lo que te hace único, esas rarezas o eso que vos considerás que tal vez es negativo, que es malo, que en realidad es lo que te hace único. Pero en este proceso también buscamos mucha aceptación del otro. Buscamos que el otro nos quiera, que el otro nos compre, que el otro nos acepte.
Y en realidad la marca personal se tiene que primero aceptar a sí misma para de esa forma atraer a personas que estén alineadas a esa esencia, que estén alineadas a lo que somos y que esté alineada a lo que queremos ser y comunicar. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien que necesite escucharlo y seguime en las redes sociales @marketingenvoz para más contenido sobre marca personal. Te veo en el próximo episodio.